Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Entonces, bueno, ya iniciamos bien. Vamos a iniciar con el tema siguiente. El tema de ahora va a ser la planeación. Ahorita lo que vamos a ver es un poco de la planeación, la parte teórica. Entonces, tal vez vamos a desarrollar un poco más. Son puros conceptos de teoría de planeación. No es tan sofisticado el tema en ese aspecto. Entonces, vamos a ver puros autores y después pasamos a la parte más interesante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar con esta parte de la planeación. En esta parte de la planeación, lo que vamos a ver un poco de la historia. Entonces, la planeación ya como una forma de trabajo en la administración de las empresas se empezó a ejecutar a partir de lo que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de eso ya se empezó a trabajar de alguna forma la parte de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Se empezó a trabajar ya como con planes más a futuro y empezó a desarrollarse un poco más. Ahí como ya habíamos visto, uno de los factores de la planeación como tal es el coadyuvar o ayudar a que el trabajo se haga de una forma más adecuada, más en forma, planificada, que tenga beneficios tanto para la persona que lo hace como para la persona que requiere ese trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se beneficiaban reduciendo costos, horas, tiempo. Por regular es un trabajo como muy que se coordina y se busca pues tener la mayor capacidad para poder trabajarlo de forma eficaz, ¿no? Entonces, por regular ese era como que esa es la historia un poco de la planeación en términos generales. En esta hoja lo estamos viendo. Entonces, siempre es necesario como esa parte de planear. Entonces, a partir de esas fechas ya se empezó a planear, a trabajar para temporadas, para empezar a trabajar en hacer la elaboración de armas, muchas cosas que ya se fueron estructurando. Se supone que la guerra Alemania planeó toda la parte de la guerra, entonces ellos tenían como estructurado, obviamente se quedaron cortos por la magnitud y por los tiempos, les ganó mucho la parte en ese aspecto, no contemplaron una guerra tan larga, entonces les afectó porque al principio sí pudieron tener un ataque muy, muy coordinado y muy seccionado, pero obviamente el tiempo de la guerra pues les ganó, entonces ahí hubo como detalles. Empezó, a partir de ese tiempo empezó a trabajarse de esa forma. Los demás países pues no eran tan ordenados. Alemania siempre ha sido un país que tiene una estructura muy fuerte, entonces eso ayudó mucho a que se estructurara. A partir de ahí se empezó a trabajar. Obviamente Alemania quedó totalmente destruida y muchas de las cosas que ellos habían trabajado pues se quedaron destruidas totalmente. Algunas sí se retomaron, otras se tuvieron que y se perdieron, pero la mayoría de las cosas se retomaron y se volvieron a hacer. Nada más que obviamente digamos que el sello alemán ya quedó perdido, pues, ¿no? Luego todos
se adjudicaron ese tipo de descubrimientos o ese tipo de administración. Entonces Estados Unidos se llevó muchos de los líderes o la inteligencia alemana a Estados Unidos. En algunos trabajaron con ellos, otros se fueron presos, entonces hubo mucho de eso. También Rusia le pasó lo mismo, se llevó mucha inteligencia y por eso fue que creció también bastante Rusia en ese tiempo. Entonces, bueno, este es un poco más o menos a grandes rasgos de lo que es la planeación históricamente. Aquí, como vemos, ya, bueno, Taylor fue uno de los principales que ya empezó a desarrollar como la planeación como tal. Entonces ya aquí él hace un hincapié en esta parte, que es la principal preocupación de Taylor fue aumentar la eficiencia en la producción, no solo disminuir costos, sino para hacer más alta la remuneración para su mayor productividad. Sus principios promulgaban el uso de ciencia, creación de armonía y cooperación y el logro de la producción máxima y el desarrollo de los trabajadores. Como les decía, entonces ese era como el concepto que se tenía en ese tiempo. Ahora ya obviamente se fue estructurando y se fue armando ahí ese concepto. Taylor como tal hizo 4 principios que eran la administración científica. Lo importante es el cambio de actitud, de mentalidad, de estudio científico del trabajo, organización científica del trabajo, división en procesos y tareas, aplicar el estudio de tiempos y movimientos, y esto se le llama cronometraje tayloriano. Vamos a seguir. No tengo mucho así. Bueno, aquí el principio de selección científica acompañada de una capacidad y entrenamiento permanente de los obreros. El 3 es el principio de cooperación entre dirección y los trabajadores de forma en que ambas partes salgan ganando. Y el 4, el principio de dirección obrera en términos de responsabilidad. Como tal, Taylor ya desglosa una parte importante de lo que es la planeación y la trabaja en el ámbito científico. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la idea principal del método científico? ¿Jóvenes? ¿Alguno? Perdón, profe, ¿cómo dijo? El método científico, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la idea base o la idea principal del método científico? ¿Por qué se llama método científico? Creo que iniciábamos por medio de la hipótesis, ¿no? Bueno, no recuerdo muy bien. Bueno, no, la idea del método científico es que es comprobable. Todo el método científico en general es porque es algo que es comprobable. O sea, lo puedes hacer de muchas formas, pero siempre te vas a dar el mismo resultado y que se puede comprobar. Entonces, por eso es que algunas veces muchas personas dicen que las leyes no son exactas, ¿no? Las leyes, no sé, la pintura, todo ese tipo de cosas no tienen un método. Entonces, lo puedes hacer de muchas formas, pero no hay una forma de comprobarlo, pues, ¿no? Y en el método científico sí hay una forma de comprobarlo. Se supone que es como una primicia del método científico, que todo se puede comprobar. Entonces es muy riguroso también en ese aspecto. Entonces por eso es que Taylor lo adjudicó y lo conjuntó en un solo principio, ¿no? Que es el método científico, para poderlo trabajar de una forma un poco más ordenada, porque se venía trabajando en procesos muy desordenados. Bueno, ustedes más o menos lo pueden visualizar en un mercado, por ejemplo. Los mercados son muy grandes, entonces por lo regular, como no hay un orden jerárquico, sino es la empresa más grande y hay muchas empresas dentro del mismo mercado, hay muchas empresas, entonces es muy complicado darle un orden, a menos que sea un orden jerárquico muy fuerte, pues, ¿no? Si ustedes van a Central de Abastos, por ejemplo, pues es un caos, ¿no? Porque no hay un orden establecido ahí. Hay un orden, pero a lo largo de los años, pero por lo regular no hay un orden. Entonces cualquier persona llega y tira la basura y pues no le dicen nada. O cualquier persona llega y empieza a hacer no sé, a vender algo, pues no le pueden decir nada. Tal vez sí le llama la atención o lo hacen a un lado, pero sí puede hacerlo, pues, ¿no? Dentro de las estructuras sí se puede hacer. Y obviamente ahí no hay un orden jerárquico. Entonces es lo que pasa comúnmente en los lugares donde hay mucha gente y se trata de ordenar, pues es muy complicado. Por eso es que Taylor vio esas necesidades
en la sociedad durante ese tiempo, y entonces se empezó a trabajar de otra forma, ¿no? Que es lo que se empieza a manejar para la planeación. Es una estructura, pues de alguna forma, que se trata de buscar, de generar, para que todos puedan trabajar de la misma forma, ¿no? Entonces, se trata de buscar, de liberar, y que la gente pueda trabajar de una forma más ordenada, más coordinada, ordenada y más eficiente, ¿no? Que es lo que se busca en las empresas por lo regular. En este caso, pues ya vemos que son empresas ya hechas, ¿no? Aquí empieza a trabajar con la revolución industrial. Con el paso de las guerras siempre hay un avance muy fuerte de tecnología, porque toda la tecnología se enfoca en la guerra. Entonces, esa tecnología que resulta de la guerra se empieza a aplicar y se empieza a consumir a niveles ya masivos. Entonces, eso hace que también las empresas empiecen a generar más dinero, ¿no? A veces las guerras, pues de alguna forma, caen de alguna forma bien, porque revolucionan el mercado y generan nuevas cosas. Entonces, a veces pasa eso. Ahorita, pues ya tiene mucho tiempo que no hay guerras tan fuertes. Entonces, obviamente no ha ido, los avances han sido tecnológicos, pero a lo largo de otro rubro, pues, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, se está viendo mucho esa parte, ¿no? Que los avances son tecnológicos, que son muy fuertes, pero que no podemos ir a la par de los avances, pues, ¿no? Ahorita ya nos estamos quedando un poco rezagados como sociedades, algunas, no todas, pero sí ya se está viendo que hay un desgaste, ¿no? Por parte de toda la sociedad en general, que no lleva el mismo ritmo tan vertiginoso que lleva la tecnología. Bueno, aquí como tal, como ya vimos los 4 principios, que era el principio de administración científica, el principio de selección científica, el principio de cooperación entre dirección y los trabajadores, y el principio de dirección. Aquí, entonces, como tal, son estos 4 los lineamientos principales de Taylor. Ahora, la idea de Taylor es específicamente el aumento de producción, o sea, minimizar los costos, optimizar todo en general. Entonces, eso ayuda mucho a que las personas pues, puedan trabajar de una mejor forma, a trabajarlo de maneras más eficientes. En 1908 se retoma por la Escuela de Negocios de Harvard. En Harvard es donde pues ustedes van a ver varios documentos donde se ve la mano de Harvard. Harvard es una de las principales escuelas, como ya la mayoría sabe, o algunos no lo saben, donde siempre se está innovando. Ellos buscan tener siempre un método para generar innovaciones, tanto tecnológicas como en los niveles en los que se trabaje, sobre todo en medicina, derecho, administración, mercadotecnia. Pues ahorita ya hasta en redes sociales, ingenierías en ciencia, en datos, muchas cosas, se trabaja mucho de esa parte. Entonces ahí siempre se está revolucionando mucho las actividades, que es uno de los semilleros más grandes de personas. Por ejemplo, el de Facebook, que estudió ahí, bueno, la mayoría, muchos empresarios revolucionarios tienen o tuvieron algo que ver con Harvard. Entonces, por lo regular se trabaja mucho en esa parte. Entonces, siempre es necesario como que retomar Harvard como un punto de inicio para la administración, es como muy importante. Van a ver muchos documentos o muchos modelos de trabajo que se hicieron en Harvard o se tomaron en Harvard, por algunos, ya sea teóricos, que retomaron esta parte. Entonces, en este caso, Taylor se retomó ahí en la escuela y se hizo una administración ya. A partir de ahí se empezó a trabajar la administración moderna, lo que se trabaja ahorita, ¿no? Como vimos al principio de la clase, muchos de mucho de lo que se trabaja en las administraciones o los modelos de administración son modelos que parten de ahí. Entonces, que todavía tienen vigencia, a pesar de que ya lleva mucho tiempo, pues no hemos evolucionado tan rápido, ¿no? Sobre todo en este lado de México, donde a veces pues no llevamos el mismo ritmo de trabajo que en otros lugares. Entonces sí de alguna forma nos afecta un poco, pues no tener como la misma visión o misión.
Por lo regular la parte de la dirección es la que no lleva esa parte de las empresas, no puede avanzar tan rápido. Entonces a veces pues la dueña de un negocio o la dueña de, no sé, de alguna empresa no visualiza tanto todavía eso y no ve el impacto que pueda generarle, ¿no? Tal vez no lo llega a visualizar por su misma falta de capacitación. Entonces es de repente complicado tener que decir, oye, mira, tenemos nueva adquisición o nuevo producto, no lo pueden dar a conocer porque no tienen los canales para darlo a conocer, ¿no? En dado caso de marketing o en ventas o cosas así, que la gente no evoluciona tan rápido, entonces se queda obsoleta. Entonces obviamente hay un proceso ahí que difiere, ¿no? De lo que el avance que se está llevando a lo que se está trabajando. Pero bueno, ese es un ejemplo de lo que se podía trabajar. De ahí ya vemos un poco más de historia, que es un poco de lo que se empezó a trabajar con Henry Fayol. Él fue un ingeniero metalúrgico. Como tal, ya empezó una visión más ampliada de la administración. Como tal, ellos ya empiezan a sentar las bases de lo que ya ustedes ya vieron en algunas clases o hemos visto, que es la planeación, la organización, la coordinación y el control. En este caso ya se empieza a ver como esos entes ya más estructurados. Por ejemplo, aquí ya él menciona que todas las organizaciones políticas, religiosas y militares son las que deben llevar este control. Era un poco lo que les decía, ¿no? Entonces, algunas de las empresas que vemos hasta ahorita todavía lo tienen, ¿no? Que es la iglesia, los sindicatos, un poco de los militares también en este caso, el crimen organizado, por ejemplo, los cárteles, y eso tienen ese tipo de jerarquías que son pues, jerarquías, digamos, ya de mucho tiempo, pero que se han ido como adaptando, ¿no? a los procesos de ahorita. Por ejemplo, en el aspecto de la religión, los padres o la Iglesia Católica como tal ha tratado de adaptarse. Le ha costado mucho trabajo porque obviamente la mentalidad de la Iglesia es muy obtusa. Muy obtusa me refiero a que es muy cerrada en ese aspecto. O sea, no le cuesta mucho trabajo evolucionar. Entonces ha trabajado así durante mucho tiempo y ahorita pues obviamente ha tenido muchos problemas de adaptación por el tipo de evolución que se está llevando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, antes ellos no veían con buenos ojos a la comunidad LGBT y todas esas cosas, entonces les ha afectado mucho porque se ha perdido mucho las encomiendas que tenían con los feligreses de sus iglesias, entonces ya no llevan el mismo control, su misión y su visión se quedó como muy rezagada, sus objeciones o sus justificaciones ya no van ni tienen un valor porque obviamente hay un método científico que refuta todo lo que ellos dicen y que de alguna forma no pueden comprobarlo, no pueden ellos refutarlo al mismo nivel, pues, ¿no? Entonces, obviamente la iglesia, como les decía, se ha quedado muy rezagada en ese aspecto porque no puede llevar el nivel que lleva la sociedad, pues, ¿no? Entonces, eso es algo que ha pasado mucho. En el caso de los militares, sí es un proceso un poco más complejo porque ellos sí han tenido que adaptarse de formas hasta muy fuertes y que les ha costado un poco, pero sí han podido irse poco a poco rigiendo por nuevos estatutos, ¿no? Que es la inclusión de la mujer, una vida un poco más, unos horarios menos saturados, que son los que se llevan, una forma de trabajo un poco más estructurada, que es también lo que ha ido mejorando mucho la parte de los militares, ¿no? En algunos casos, no en todos, ¿no? Hay que ser exactos. Y en la política, pues vemos mucho la parte de que los políticos ahorita, por ejemplo, específicamente en este tiempo, ya se hizo una separación de los políticos antiguos a los nuevos políticos, ¿no? Entonces sí ya se empieza a ver como una política un poco más distinta, ¿no? Por eso es que hay muchos jóvenes que han sido parteaguas, ¿no? De alguna forma. No todos buenos, pero sí, pues obviamente han ido contribuyendo. En ese aspecto, pues es lo que se ve como que la parte esencial de estas organizaciones políticas. Pero es como les decía, entonces cada organización ha ido evolucionando su forma. Hay unas que de plano no les ha costado mucho trabajo y han ido, poco a poco han ido perdiendo jerarquía y poco a poco han ido perdiendo la administración que llevan, pues no se han adaptado, ¿no?
Entonces sí es como importante esa parte de que la vayamos viendo. Como tal, él formuló 14 principios: la división del trabajo, la autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación, remuneración, centralización, cadena escalar, orden, equidad, estabilidad, iniciativa y espíritu de equipo. En este caso, los 14 principios, pues él tenía un modelo o tiene un modelo donde se aplican. En algunos casos sí se puede aplicar, en otros no, porque ahí tenemos que ver que hay jerarquías o hay niveles dentro de las empresas, como les había dicho la clase pasada, que hay jerarquías o hay niveles donde ustedes pueden iniciar un negocio. Por ejemplo, ustedes tienen un negocio que nada más son ustedes, pues no, obviamente no van a poder, ustedes van a tener que hacer todo, ¿no? Autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación, remuneración, centralización, cadena escalar, orden, equidad, estabilidad, iniciativa y espíritu en equipo. Entonces, ese tipo de clasificación, pues les va a costar trabajo, ¿no? Entonces, como les decía, hay empresas donde sí aplica a cierto nivel porque son muchas áreas y tienen muchos empleados, trabajan con muchas especificaciones. Entonces, esa es la diferencia entre una administración, pues de alguna forma básica, a una administración más compleja como esta, ¿no? Ya empieza a haber un desarrollo más desglosado, más enfocado, más especializado, que hace o marca un antes y un después de la administración, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se empieza a ver como una administración más moderna, donde ya empezamos a desglosar de alguna forma las tareas y actividades más a detalle, ¿no? Que es lo que se busca siempre en todo negocio, ¿no? Pero en este aspecto es para que la empresa ya crezca y que tenga un desarrollo un poco más fuerte. Entonces sí es necesario que también en ese aspecto se vea la diferencia entre esos pensamientos, ¿no? Que era el pensamiento de Taylor que vimos hace un momento y este pensamiento. El pensamiento de Taylor era un poco más general, eran 4 puntos, aquí son 14 puntos. Obviamente no los vas a poder comparar porque cada uno tiene una especialización y una diferenciación en cuanto a su relevancia y en cuanto a lo que significa, ¿no? Porque cada uno tiene cierto tipo de desempeño y desarrollo. ¿Ok? Bueno, como tal, ya vemos aquí que hay como más áreas que son las que estábamos viendo. Ya el mercadeo, las finanzas, el recurso humano. Ya vemos que hay como más, se enfoca más a esta parte, ¿no? Los ejemplos de la iglesia era y el Estado es donde más se aplica, ¿no? En la iglesia, pues ya, obviamente el modelo quedó muy obsoleto, pero el Estado es donde se puede ir aumentando, ¿no? Entonces, siempre puede ir en jerarquías, creciendo, porque se puede adaptar, es adaptativo. El de la iglesia, pues le cuesta un poco de trabajo, ¿no? Hasta ahorita les digo, ya después de 3 papas ya se pudo adaptar un poco más, aunque le cuesta todavía trabajo, ¿no? Porque no es tan fácil adaptarse a los nuevos regímenes que se están generando dentro del mundo. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita hay como muchas comunidades de tipo, por ejemplo, de orientaciones sexuales, hay un montón, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, trans, bueno, hay muchísimas, ¿no? Entonces ya, obviamente la iglesia pues se quedó en 2 nada más, ¿no? Que era heterosexual y homosexual, y ahorita hay muchísimas. Entonces ya es como muy complicado poder adaptarse a ese tipo de ideas o de cosmovisiones, ¿no? Porque en realidad eso ya se llama una cosmovisión. Entonces ya es una forma de ver las cosas muy distinta, y la iglesia se quedó en una cosmovisión muy, muy, muy antigua. Entonces ya a veces le cuesta mucho trabajo poder trabajar de una forma más estructurada. Esa es una forma de verlo teóricamente, ya nada más es como un ejemplo. Como tal, la teoría científica de la administración tiene 3 puntos esenciales, que es la utilidad y la moralidad. Utilidad y moralidad dentro del razonamiento científico. Esto para poder ver qué tanto repercute
en el trabajo del esfuerzo económico, que es lo que por lo regular todas las empresas buscan, ¿no? Que es como la remuneración o cómo se puede ver el desarrollo a nivel económico o monetario, ¿no? Que siempre es lo que más se busca en ese tipo de empresas. Por lo regular es donde tú buscas trabajar menos o hacer más para poder generar más dinero, ¿no? Eh, es importante verlo, lo salgo de una forma, porque así es como lo vamos a poder analizar más fácil y nos va a costar menos trabajo poder menos el esfuerzo físico va a ser menos desgaste o menos formas. Por ejemplo, en Estados Unidos es donde se generan muchas herramientas para hacer el día a día menos complicado, ¿no? No sé si han visto que hay máquinas que no se cargan, en vez de que tú cargues, hay máquinas que llevan las cosas como carritos o algún tipo de grúa pequeña que puedes tener en tu casa, o cosas así que son, les dicen gadgets, pero que son ideas que se generan para que la gente no tenga que pues desgastarse físicamente o perder mucho tiempo en hacer una actividad y ahorrarse ese tiempo, y a lo mejor tú pagas por comprar ese aditamento que te puede ayudar. Entonces Estados Unidos se ha especializado mucho en ese tipo de productos que te ayuden mucho a crecer o hacerlo más fácil, más rápido, sin tanto desgaste, ¿no? Tal vez en ese aspecto, pero es algo que nada más en esa cultura ha permeado por el tipo de mezcla que se ha dado, ¿no? En ese aspecto. Ahora ya ha permeado a más países europeos, sobre todo, y latinoamericanos, donde ya se empiezan a crear ese tipo de ideas o metodologías para el desarrollo de nuevos procesos que nos ayuden a hacer un poco más rápida y más ligera la vida, ¿no? Que es lo que se busca siempre, ¿no? Tratar de ahorrarte más tiempo. Si tienes que barrer, pues se creó la aspiradora, ¿no? Si tienes que, por ejemplo, no sé, eh, lavarte las manos, pues ya ahora ya hay, se te puede lavar con un lavabo eléctrico, ¿no? Que ya saca el agua, no tienes que ni siquiera tocarlo, ¿no? Nada más pones tu mano, te dan el jabón, te pones la otra mano y ya te da el agua, ya te lavas y ya queda, ¿no? Entonces te ahorras muchos procesos que eso a la larga genera pues una pérdida de tiempo, ¿no? En la persona final o en el cliente final. Y en las empresas pues obviamente se trata de, ahorita ya por lo regular, ya todo se busca hacer por medio de la inteligencia artificial o las computadoras, ¿no? Que es lo que nos ayuda más a ser más rápido. Entonces muchos trabajos han ido perdiendo poco a poco, ¿no? Por la adaptación de nuevos métodos de trabajo que han pues desplazado de alguna forma a la mano de obra, ¿no? Que es lo que se venía trabajando. Antes, si querías hacer una mezcla, pues tenías que llamar, no sé, si querías para una casa, tal vez unos 10 albañiles. Ahora, pues con que llames a un camión, hasta uno solo lo puede echar, pues, ¿no? Si es muy hábil. Pero tendrías que checar ese tipo de cosas para poder generar una administración un poco más eficiente. Entonces eso es como algo importante eh, que ayuda mucho a las nuevas administraciones, ¿no? A generar conceptos más desarrollados, te evitas manos de obra, te ayudas en muchos aspectos que tal vez no se ven a simple vista, ¿no? Tienes que desarrollarlos un poco más fuerte para poder trabajarlos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si voy muy rápido, me dicen para que también ya. Va bien, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa nada más este momento para pasar lista. Que no se me. Voy a atrapar esto. Oye. ¿Sí, Mitzi? ¿Levantas la mano? No, profe, es que le piqué por accidente. Ah, ok. Bueno, entonces voy a pasar lista, permítame nada más. A ver, vamos pues con la lista.
Profe, disculpe. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Dime. ¿Usted toma en cuenta para la calificación de asistencia? Sí, bueno, el 10%, en realidad, si vale 30, si son 3 trabajos, son 30 y 10%, o sea, no es mucho en realidad, pero sobre todo la participación. Ahorita en este aspecto sí he contado más la participación, más que la asistencia. Es el 5% de participación y el 5% de asistencia. Ah, sí, gracias, profe. Sí. Dime, Manuel. Profe, ¿y ya se acabó el tiempo para subir las tareas? Ya. ¿Quién eres tú? ¿Manuel Santiago? Marisol Cruz, profe. Marisol Cruz, ya se acabó. ¿Te faltó? ¿Cuántos te faltó? No presentaste nada. Me faltaba una, profe. Bueno, si no, ahorita, ¿qué? ¿Cuál es? La de... creo que la de que teníamos que hacer una tipo empresa. Eran 2, ¿te acuerdas? Sí, y la otra no me acuerdo del nombre, pero también me faltó. No, pues es que mira, ¿no entraste a la clase pasada, sí, no? Me parece que no me acuerdo. No sé. Lo que pasa es que la semana pasada estuve ocupada. Ok. No, pues. Profe, solamente que la primera tarea, decía que el último día era domingo, pero se cerró el sábado. La primera, la de... Ajá. La de DPO decía que el último día era el domingo, pero se cerró el día sábado. A las 12 de la noche, supongo, ¿no? Creo que se quedó con el horario de las 12 de la noche. Sí, es cierto, profe, porque Sí, ve que yo le pedí permiso y me dijo que tenía que ir hasta el día domingo, pero lo mismo que el compañero, creo que fue a él al que le pregunté que ya se había cerrado la página. Igual me pasó, profe. No, no ¿quién fue. pasó eso? ¿La primera tarea? Sí, la primera, la de DPO. Ajá. Ok, pero ustedes, José Alan, Jazmín, tú sí presentaste, ¿no? Sí presenté. Igual mi otro compañero ya no pudo entregar el suyo porque pensamos que era el domingo, hasta el domingo. No, pues el domingo era el domingo, o sea, a la 1 de la mañana el domingo se cerraba, pues, ¿no? A primera hora del domingo. Yo creo que era a las 12 del día domingo. No pensé eso. Bueno, ok, la del primera sí lo voy a ver. Ahorita checamos eso de las tareas al final si quieren. Oiga, profe, pero bueno, me imagino que usted tomó en cuenta ese día los que expusimos, ¿no? ¿Cómo? ¿Tiene, una lista o algo contemplado de los que sí expusimos la primera actividad, no? Sí, los que expusieron la primera actividad sí los tengo ya anotados. O sea, por bueno. ejemplo, Jazmín, Braulio, ¿quién más? Participó Pedro Hernán, Mayra, Darina, me acuerdo. Ahí tengo varios los que participaron. Ahorita no tengo aquí la lista, pero sí tengo ya anotado quiénes fueron los que... Bueno, sí, porque yo estaba haciendo el video, pero ya cuando leí que los que habíamos expuesto, pues ya entonces ya no lo hice porque yo expuse junto con Vidal y junto con mi hermana. Uh-huh. Sí, bueno. los que no hicieron el video, los que no participaron, eso sí, ya van a tener que hacer el video a fuerza. Profe, ¿eso fue de lo del equipo de 3 en 3? Así es. Eso sí lo viste entonces. Ya ves tú, ¿sabes? Profe, una duda, y mi otro compañero, con el que según le iba a exponer, no expuso, ¿no? ¿sí lo va a considerar o ya no? No, pues no expuso. Ya. Ajá. No tiene que hacer su video. Que nada más iba a subir ese trabajo que yo expuse. No, pues no, es que ese es el problema. Por ejemplo, hay varios que todavía quieren hacer que no quieren hacer el video y quieren
discutir su presentación, pero pues no tiene caso. Si no participaron, ¿para qué quiero yo ver su presentación? Ay, ya, sí. Sí, está bien, profe. Entonces sí, los que no participaron, pues van a tener su video. Los que participaron ya están. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna otra duda? No, profe, puede continuar. Ahora, Mitzi, Melissa, Presente. luego de ahí Braulio, Presente, profe. Mónica Guadalupe, Brenda, Sebastián, Cruz Marisol, Presente, profe. Díaz Gallardo, Dulce María, Keila Paola tampoco, Pedro, García Rodríguez Pedro. Él estuvo entrando, pero de repente ya no volvió a entrar, ¿verdad? ¿Caballero? No, García Rodríguez Pedro. Ah, sí, dejó de entrar, profe. También en sus otras clases, ¿verdad? Sí, muchos ya no vuelven a entrar. Ah, ok, bueno. García Velázquez Fabián. Bueno, ya no. Él es el que es sordomudo o algo así, ¿no? Laura Alicia tampoco. Jafet David tampoco. Fabián. Jafet David Vidal. Eloisa. Daniel Alberto. Amairani. Isabel. Ana Gabriela. Juan Carlos. Berta Karina. Presente. Sofía Jiménez Torija. Sofía, ¿no está? María Isabel, José Alan, Luis Fernando. Presente. José Alan Presente, profe. y Luis Fernando, ok. Sí, profe, presente. Yo, José Alan. Ok, Luis Fernando y Ariana. Presente. Presente. Presente, profe. Ok. Jade. Mayra, Mendoza Carvajal Mayra. Presente, profe. Morales Darina. Presente. Axel Díaz Daniel. Enrique Domingo. Antonia. Eder Daniel. Kenia. Jocelyn. Presente. Faustino. Presente, profe. Sinaí. Sumano. Andrea. Sofía Chávez, Ruiz Chávez Sofía. Presente, profe. Gabriel. Samuel. Pedro Hernán. Pedro Hernán, ¿sí estás? Sí, aquí sí. Belén. María Belén. Presente. ¿Sí se escuchó? Sí, María Belén. Ángel Josué. Jonathan. Presente, profe. Vázquez Cruz Manuel de Jesús. Presente, profe. Okay. César. Obdulia. Itayetsi Carolina. Y Andrea, Kitsi Andrea. Yasmín. Presente, profe. Y Elizabeth López García. No. Bueno, ¿alguien más que haya faltado ahorita? ¿Que haya ahora o...? ¿Alguien más que falte en la lista? A mí se me tomó lista, profe, es que no escuché con tanto ruido. ¿Quién? Marisol Cruz. Sí, desde el principio, ¿no? Ah, gracias, profe. Ok. Bueno, a ver, en el caso de Marisol Cruz, que no tiene nada de las otras dos tareas,
tienen, oye, ahorita lo voy a poner hasta las 12 de la noche. Si no lo suben a las 12 de la noche, ya. ¿De acuerdo, Marisol? Sí, profe. Entonces hasta las 12 de la noche ahorita lo subo. Y ya para que ya, es la última oportunidad del día de hoy. Ya para que ya lo cuente, ya cierre eso. Demos por concluido esta parte. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, un favor, ¿pueden prender su cámara nada más para tomarles una captura de pantalla? Profe, yo se lo debo. Ando ¿Mande? en la calle. Yo se lo debo, ando en la calle. Ah, sí, no te preocupes. Está bien. Si no pueden, no. Permítame. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con esta parte. Como ven y como estamos viendo ahorita es mucha historia, entonces sí va a ser un poco largo este tema, por lo que es como los conceptos más aterrizados. Ahorita nada más voy a dar una breve explicación de ya los conceptos y las teorías, para que ya nos pasemos más rápido, porque si no sí, vamos a tardar un poco más. Como tal, ya vimos el proceso de planeación, de cómo se inició, dónde se fue estructurando. Eso nos ayudó a nosotros ya a tener como una idea de la planeación como tal. Ya vimos que cómo se desarrolla, cómo se planea, y hasta ahorita cómo ya se empieza a ejecutar. Ya vimos de Taylor, de Fayol. Ahora ya vamos a ver como los conceptos más definidos de cada uno para poder avanzar, porque sí son muchos, ¿no? Entonces sí tenemos que avanzar un poco más. Les voy a dejar este texto también para que lo chequen y ya de todas formas ya ustedes lo puedan revisar. Bueno, ahorita vamos con la parte de ya el concepto de los autores, la planeación y las diferentes interpretaciones que tuvo durante la historia, ¿no? Fayol, la toma de decisiones hace la parte de las funciones de la organización, las funciones del administrador, la prevención, la organización, la coordinación y el control es expresado en términos actuales. No es ya, digamos que él tomó esa parte de esas como claves o esos puntos específicos para generar su modelo. Ya lo que ahorita ya se aterriza en lo que es la planeación, organización y dirección y control. De alguna forma él desarrolló una forma para estructurar lo que él venía planteando en la parte de la planeación y ya aplicado a la planeación, que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ya tenía él su modelo desarrollado y lo aplicó de esa forma. Ya ahorita, ya en términos actuales, pues lo hizo ya como tal, de planeación, organización, dirección y control. Ese es el concepto de Fayol. Ahora, el concepto de Connolls O'Donnell. Él como tal ya desarrolló una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa. Aquí como tal ya desarrolla él la parte, la función administrativa, que es la que le da como la planeación como tal. Es jerárquica, entonces ya empieza a desarrollar un proceso ya más intelectual y más de determinación. Obviamente la parte ahí, la dirección de la empresa, pues va siempre a cargo de un gerente, un administrador. Entonces aquí ya empieza como el proceso ya más de planeación como tal, ya no de fuerza o de mover cosas, ¿sí? Sino ya como un proceso ya más de a ver qué se va a hacer, se va a planificar a largo plazo, a corto plazo, mediano plazo, para poder ya desarrollar otras funciones y poderse enfocar en los siguientes procesos. Por ejemplo, bueno, algo que a mí me llama mucho la atención, que tal vez no he podido encontrar, por ejemplo, y se me hace como muy interesante, es cómo desarrollaron las películas de Marvel como un proceso administrativo. Las películas de Marvel, ¿ya han visto cómo está desarrollada la saga, las historias?
Entonces se supone que hay un como organigrama de cómo se estructuraron esas películas, pues, ¿no? O sea, la planeación de esas películas está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque ya viene como por fases, a pesar de que son películas y que nadie le toma como la relevancia que tienen, pues produjo una derrama económica muy fuerte. O sea, esas películas solas han hecho lo que, no sé, casi la mitad del cine a lo largo del 1950 hasta el 2000. Entonces, esa serie de películas de Marvel ha hecho más dinero y ha sido más importante en el aspecto económico y de derrama que muchas cosas que se han hecho. Entonces, esto es como algo relevante, pero el proceso de administración, de planeación de esas películas específicamente, es un proceso que, si lo ven actualmente, es un proceso que tiene como mucha lógica, ¿no? De cómo se planea para lo largo de tanto tiempo, pues, ¿no? Porque empezó, creo que en el 2015 o un poquito antes, y estamos a 2022 y ha desarrollado muchísimas películas con una derrama muy fuerte, todo está muy estructurado. Obviamente, aparte de que eso ya estaba escrito y que estaba desglosado en los cómics, pero si ustedes lo ven ahorita aterrizado, pues ya de alguna forma tiene una forma muy lógica y muy coherente, ¿no? Entonces, siempre es como importante que también en ese tipo de aspectos ustedes se vayan fijando cómo se desarrollan ese tipo de trabajos o de procesos, tanto artísticos como por ejemplo, como es una película, en el sistema, pues, ¿no? Porque al final del día eso les repercute muchísimo, a pesar de que nadie, tal vez no sean muy fans, no sé, de alguna de las películas, pero todo el mundo ubica, ¿no? Que es Marvel, que es, aunque sea nada más así de simple vista, ¿no? Pero ya tiene una idea de qué son, pues, ¿no? No es como que digas, no sé, o vivo en una piedra. Aunque se vives en una piedra, sabes ahí porque hay alguien que va a llevar una playera de Spider-Man, una playera de Iron Man o de, no sé. Pero como que esa parte es muy importante que la retomemos y veamos cómo se adaptan, ¿no? Ya son procesos nuevos, pero que tienen una idea, una base, pues, ¿no? ¿Y en qué base está hecha? Pues en este tipo de administraciones, donde se empieza a ver la administración como ya un proceso más desarrollado. Cuando tal vez si logro encontrar algo de cómo se administran ese tipo de películas y cómo se desarrollan, se los presento para que lo veamos y vean que la verdad que yo considero que es algo muy relevante para esta época, pues, ¿no? Porque es a veces, pues, de este tipo de teorías, pues, como les decía al principio, es una teoría pues un poco atrasada, pues, ¿no? Ya no se aplica tanto y ya es un poquito complicado o complejo adaptarlas, ¿no? Te da una base, pero pues ya es muy difícil que tú lo puedas adaptar. No sé si tienes no sé, por ejemplo, una venta por internet, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Obviamente el proceso es muy distinto. Entonces, sí le puedes ahí medio como configurar para que se adapte a lo que tú quieres, pero va a ser muy complejo, no te va a embonar nada, ¿no? Entonces, si tú creas unos procesos nuevos de forma que tú lo vayas viendo, obviamente teniendo estos referentes, pues ya vas a poder tú adaptarlo más rápido, pero teniendo la historia, si tú lo quieres hacer desde cero y tratar de adaptarlo, pues sí te va a costar un poco más de trabajo. No digo que es imposible, porque hay muchos casos, ¿no? Pero sí tienen que ustedes como analizar ese tipo de cosas y tratar de desglosarlas, porque al final del día es importante ver como la planeación como un proceso ya más estructurado, con más relevancia para internamente y externamente para la empresa. Y se ve, pues, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en Disney, ese punto de partida de Marvel es como muy relevante y externamente se ve, pues, obviamente es la parte visual, pero ves como la estructura, cómo está desarrollado, cómo está hecho. Entonces esa parte como que sí, ustedes tienen que también analizarlo y verlo, pues, no nada más ver como lo que pasa así sin que tengan una trascendencia que repercute en ustedes, sino que también puede repercutir de una forma X, pero que ustedes puedan desglosarlo y analizarlo, pues, ¿no? Para que lo puedan llevar a cabo tal vez en algún proceso que tengan en su vida diaria, ya sea en su trabajo o en algún negocio que quieran poner, pues, ¿no? Si, por ejemplo, un ejemplo que se aplicaba mucho durante la empresa donde yo trabajaba era que lo que hacíamos era, por ejemplo, para la venta de algunos productos se utilizaba mucho los referentes de las películas, ¿no? Si había un día que era el día de Marvel, por ejemplo, de Iron Man o de Spider-Man, que son productos que se venden mucho, pues se aprovechaba mucho esa parte, pues, ¿no? A pesar de que la gente tal vez no le dé la relevancia que tiene, sí te genera una rama fuerte, pues, ¿no? Si la gente es muy fan de Marvel, pues va a haber tal vez 100 que te compren un producto de Iron Man, ¿no?
Entonces, con esos 100 que tú tengas, pues nadie los va a tener a partir de ti. Entonces, tú vas a poner ese parteaguas que vas a aprovechar que alguien más creó ese día de Ironman para desarrollarlo, desglosarlo en tu empresa, ¿no? Vender, no sé, 100 llaveros de Spider-Man o vender 100 llaveros o bocinas de Ironman o de Star Wars o cosas así que tal vez para las personas no tengan la relevancia suficiente, pero sí genera una derrama económica importante, ¿no? Y ahí es donde sí tiene la relevancia y la importancia necesaria para poder, pues, plantearte y decir, ¿sabes qué? Voy a aprovechar todo este tipo de productos que se generan a partir de este tipo de ideas, ¿no? Entonces, es importante que también en esa función lo vayan adaptando, pues, ¿no? Porque ahí es donde tal vez surjan las ideas y surjan los procesos que te van a arrojar, pues, alguna derrama, sobre todo en ese aspecto, pues, ¿no? Porque tú te vas a ganar algo vendiendo ese producto, ¿no? Si vendes, por ejemplo, se supone que hay como varios días de Star Wars, entonces aprovechar esos días de Star Wars, aprovechar lo de Spider-Man, aprovechar lo de Marvel, la salida de las películas, cosas de ese tipo que te ayuden a ti a vender más, ¿no? Si tienes un negocio, no sé, de ropa, de calzado, de cosas de celulares, que son las cosas que están ahí, pues, ¿no? Que la gente lo está ocupando al día a día, que es lo que se va a vender. Entonces, ahorita la gente tiene tal vez un poco de dinero para poder gastar en eso, y pues si te lo van a dar, pues lo tienes que aprovechar. Entonces, pero tú tienes que estar planeando hacia ese punto, hacia esa visión, tener esa visión de decir, bueno, voy a planear hacia esa parte, ¿no? Al final del día, te digo, es una idea. Yo les trato de como comunicar eso y como expresarles eso, porque creo que al final del día les puede servir a ustedes, ¿no? Si ustedes de alguna forma se quedan con ese chip o se quedan con esa idea, pues les puede servir al final y generar algo, pues, ¿no? Para ustedes, para salir tal vez a vender algo, a consumir algo, a comprar algo, pero pues ya les generó algo, ¿no? Y eso es la idea que se tiene de esos procesos, ¿no? Que les generen algo a ustedes y que tenga una funcionalidad la escuela en ese aspecto para ustedes, ¿no? Porque a veces no tiene tanto caso que aprendan la teoría si no la aplican en algo, ¿no? O si no aplican este tipo de procesos en algo específicamente. Creo que eso es lo que deben desarrollar y deben como implementar para su día a día, al final, que creo que es lo que más les puede servir y que les puedo yo aportar, ¿no? Si también les puedo ayudar en otra cosa, pues obviamente les ayudo, no se preocupen, pero sí traten de analizarlo de esa forma, y si algún día ven algún proceso que les interese, pues véanlo, desglósenlo, y lo podemos desglosar si quieren, si lo podemos checar en la clase o verlo, analizarlo, porque al final es parte del proceso que se tiene que dar dentro de la clase, ¿no? Entonces, si tienen algo que quieran analizar, lo podemos checar, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con las teorías. Agustín Reyes Ponce es otro teórico y hizo en esta parte fijar el curso concreto en acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que harán de orientarlo en secuencia de operaciones para realizarlo y determinación de tiempo y números necesarios para su realización. Aquí como tal ya le da un seguimiento, es lo que trata de decir el texto. Entonces ya trata de darle un seguimiento que te va fijando o determinando ciertos parámetros para poder desarrollar las actividades, ¿no? Dentro de un proceso ya específico. Lo que aquí, como les decía, ya trata de ser como más puntual en el desarrollo de ciertos procedimientos, con mediciones, con formas de documentar o analizar cómo se desarrolla o se planifica un proceso, ¿no? Entonces ya se empieza ya a especificar o a hacer un poco más puntual en qué tipo de procesos van a desarrollarse. ¿Sí, Jazmín? Okay. Jazmín, ¿me estabas hablando? Creo que no. No, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces, bueno, pasamos a Joseph L. Massey. Aquí es la planificación hacia el futuro.
la acción va enfocada hacia lo que se empieza a trabajar hacia el futuro, o acciones que van a partir de otro tipo de objetivos. Entonces siempre se trata de como, es un método para enfocarse en el futuro y en otro tipo de detalles, ¿no? Más específicos hacia procesos de 6 a 9 meses, de 1 año, 2 años, que se tienen que trabajar en empresas que se presten para ese tipo de cosas. Ahora, el siguiente es Burt Scandala. Desarrolla políticas y planes y procedimientos ya como una forma de retroalimentación. En este caso es un poco más de lo que habíamos visto del desarrollo de objetivos para las áreas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se empieza a trabajar desde las áreas, se empiezan a generar los objetivos o la planeación con ya más desglosados, más con una forma, una determinación un poco más enfocada al proceso, ¿no? Entonces aquí ya hay como retroalimentación de las áreas o retroalimentación de cada jefe o subjefe, ¿no? Que es lo que ayuda mucho a tener como una idea un poco más aterrizada para poder avanzar. Entonces siempre es como desarrollar ideas un poco más claras en el caso de los procesos. Ahora el de George Terry. Aquí se trabaja en la relación de hechos y el uso y la información y el uso de las proposiciones respecto al futuro. Es un poco de lo que se trabaja en la parte de los dichosos análisis de ventas o pronósticos de ventas para poder desarrollar lo que va a pasar a futuro, ¿no? Por ejemplo, es un poco de lo que se veía con, digamos, si ustedes tienen un negocio y saben que las fechas del 10 de mayo es algo que les puede beneficiar, entonces trabajen en función a eso, ¿no? Es que cuánto más puedo vender si cae fin de semana, por ejemplo, ¿no? Si cae un fin de semana el 10 de mayo, pues tal vez pueda vender un poco más a que si cae un lunes o un miércoles, ¿no? Que son días donde no se puede trabajar tan... tal vez la gente no pueda comprarlo porque tiene actividades dentro de su trabajo, cosas así. Entonces tal vez un fin de semana es un poco más lucrativo para las empresas. Entonces buscan como que caiga siempre en esos días, los 10 de mayo o Navidad o Año Nuevo, cosas de ese tipo, ¿no? El Día de Reyes, por ejemplo, el Día de Reyes pareciera que es un día como muy insignificante, pero tiene mucha relevancia para las empresas de juguetes o para las empresas de comida, sobre todo para pastelerías, ¿no? En este caso, o panaderías, pero son fechas muy, muy relevantes, ¿no? Entonces, a pesar de que son días como, pues, para algunas personas muy X, para otras empresas sí son como relevantes porque tienen una afluencia muy fuerte, ¿no? Y deja mucho dinero, entonces son fechas muy fuertes, tienen una liquidez permanente, ¿no? También todo Navidad, por ejemplo, pues la gente tiene dinero para gastar y se gastan hasta lo que no. Entonces ahí tienen que aprovechar también las empresas. En algunos casos pues no se aprovecha tanto porque no tienen tal vez los rubros o la planeación para eso, ¿no? La planeación aquí, como les decía, es muy importante, saber cómo adaptarse al proceso, ¿no? Al tiempo. En este caso, George Terry presenta un punto de planeación en ese aspecto. Ahora vamos a ver a Ernest Day. Los objetivos para detenerse en el futuro y los pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos definidos. Aquí como tal él ya plantea como formas de trabajo, ¿no? Ya como tal es un poco más concreto en cómo se va a trabajar en el futuro ya más a detalle. Las empresas que por lo regular trabajan mucho este tipo de procesos o este tipo de teorías son las empresas de corte europeo, sobre todo francés, porque de alguna forma ellos sí trabajan con mucho en ese aspecto de la planeación, pero ya con una técnica, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a desarrollar, no sé, por ejemplo, 100 o 200 piezas de este producto en tanto tiempo, pero enfocados en esta teoría o en esta forma de trabajo, ¿no? Y ya empiezan a trabajar para conseguir ese objetivo en tanto determinado, en tanto tiempo, con tantas cosas, de este método, con estos trabajadores, o sea, todo ese tipo de cosas. En Francia se trabaja mucho de esa forma, entonces eso ayuda mucho. No todas, ¿no? También hay empresas que trabajan de forma distinta, pero por lo general pasa mucho eso. Entonces, por ejemplo, yo vi en ese aspecto cuando los autos, los coches de marcas francesas, sobre todo de las más nuevas, trabajan mucho así en procesos así que hay piezas que, por ejemplo, no se encuentran tan rápido porque ellos trabajan nada más cierto número de piezas porque saben que va a durar tanto tiempo. Por ejemplo, las marcas de moda de francesas trabajan mucho en ese aspecto
Las bolsas, por ejemplo, que son francesas, Hermes, trabaja en la parte de las cuánto va a durar la asa, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Tiene una durabilidad de 500,000 cargas, ¿no? Entonces las bolsas de marca de diseñador francés tienen una durabilidad de 500,000 cargas, entonces van a poder cargar 500,000 veces. A partir de la 500,001 se va a romper, pero ya sabes tú que 500,000 veces va a poder aguantar que le pongas tu mano y lo cargues, ¿no? Entonces ese tipo de marcas trabajan en ese tipo de procesos, pero es ya como un control de calidad más que nada. Entonces, por eso es que algunos productos de marcas francesas son muy duraderos, ¿no? No todos, pero sí la mayoría tienen un cierto ritmo de vida y dura ese proceso y ya se tiene que, en algunos casos se desecha o en otros casos se puede renovar, nada más que sí cuesta trabajo conseguir la pieza porque pues tiene un límite, un uso limitado y no se consigue tan rápido, ¿no? Pero porque trabajan mucho en ese aspecto, ¿no? Ahora vamos con Roussel Ackoff. Al igual que consiste en la necesidad de planear en las organizaciones, pero además considera procurar que sea útil y un desarrollo realmente más complejo, ¿no? En este caso, se trata de trabajar con procesos ya que la decisión sea un poco más planificada. Entonces se trabaja como de forma anticipada con los procesos. Son procesos a corto plazo que ya empiezas a trabajarlo, desglosarlo de forma un poco más constante. Entonces siempre es desarrollarlo de forma un poco a corto plazo, 3 meses, 1 mes, semanas, pero ya tienes como las decisiones anticipadas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes qué? Ya vi que voy por este camino, ahora voy a dar el siguiente, pero voy en procesos cortos para poder trabajar o para poder rectificar de forma continua. Entonces se trabaja de alguna forma, se trabaja en la planeación en procesos pequeños y constantes que ayuden mucho a que se pueda retroalimentar y crecer en ese primer proceso. El único detalle ahí es que obviamente pues el camino de alguna forma no va tan planeado, pues, ¿no? Porque si te encuentras con un proceso, algún detalle que sea fuerte o que sea una constante que choque o rebote con lo que tú vienes trabajando, pues sí te va a hacer frenar por un tiempo, ¿no? Porque no vas a poder reaccionar de la forma que si ya lo tuvieras planeado o tal vez si ya tuvieras como una visualización, te va a detener menos tiempo, ¿no? Aquí te va a detener porque no vas a poder avanzar si tienes esa planeación tan a corto plazo, ¿no? Al final del día se va superando, pero no se trabaja de forma tan efectiva, ¿no? Guzmán Valdivia, perdón. En este caso, la actividad es sistémica, apoyada en datos objetivos, en posibilidades reales, en estudios técnicos para la prevención sirva de fundamento sólido para las políticas y programas, y estos a su vez instrumentos eficaces de verdadera utilidad. Aquí, por ejemplo, es la previsión de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede trabajar bajo ciertos rubros o bajo ciertos aspectos que son que pueden influir de forma considerada o considerable dentro de la empresa. Hay factores externos que pues obviamente te inmovilizan o te dejan inoperable para poder trabajar de muchas formas, ¿no? Que es como geográfica, que es política, de la política, que es de forma, por ejemplo, ahorita ya de una guerra o algún otro tipo de proceso que te impida, ¿no? Entonces tienes que trabajar con ese tipo de previsión para que tú puedas desarrollarte de alguna forma dentro de ese marco, ¿no? Si, por ejemplo, si hay una guerra dentro de tu país y tú tienes una empresa que se dedique a generar comida enlatada, pues sabes que pues yo te puedo proveer de este tipo de productos. Entonces ya no vendo productos de abarrotes, ahora me dedico a vender puros productos de comidas enlatadas. Entonces ya sé que con esa planeación ya puedo trabajar yo, en cualquier momento puedo planificar hacia un futuro, ¿no? Ya invierto todo lo que tengo en materia o en trabajar en procesos que me ayuden a salir adelante con ese rubro, pues, ¿no? Que ya tuve que meterme de alguna forma forzadamente para poder trabajarlo. Entonces siempre es importante trabajarlo de alguna forma, bueno, en este caso, en este proceso, trabajarlo bajo esos parámetros, ¿no? Que es importante darle las condiciones para poder seguir fluyendo dentro del proceso que se va
dando día a día, ¿no? Que es lo que aquí se plantea. Entonces, como que siempre es importante desarrollarlo de una forma más significativa. Ahora, Hidalberto Chiabaneto. Aquí, por ejemplo, es la función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que debe alcanzarse y que debe hacerse para alcanzarlos. Se trata de un modelo teórico para la acción futura. Consiste como la primera función administrativa, pues ella es la base para que sean las demás. La planeación comienza con una definición de los planes con los que se pretende llevar a cabo. Aquí, como tal, lo único que trata de explicar es que ellos plantean la idea y se va desarrollando poco a poco. Entonces, digamos que la idea es, no sé, un ejemplo, ¿no? Vender 100 celulares, ¿no? Entonces, yo sé que a partir de esa idea o de esa planeación voy a vender 100 celulares. También tengo que vender cargadores, también tengo que vender audífonos, también tengo que vender bocinas. Entonces, ya de esa idea inicial se va desglosando la planeación. Entonces, ya va partiendo de ahí. ¿Sabes qué? Voy a empezar a vender nada más ahorita celulares, ¿no? Esos 100 celulares es mi meta base, ¿no? Ahora, de ahí voy a vender los accesorios, que son el cargador, que es los audífonos, que es tal vez un ventilador, si quiero para mi oficina o cosas así, que es una bocina, que es un cable USB. Entonces ya voy planteando sobre esa parte, ¿no? Pero ya sobre una base específica. Obviamente, en este caso, pues nada más es una planificación, pues, con un punto nada más de inserción, pero ya tú poco a poco le vas metiendo más datos o lo haces más incluyente, ¿no? Que ya incluyes más cosas, que incluyes, sobre todo en ese aspecto, te vuelves un más operativo y empiezas a crecer de una forma más estructurada, pero ya con una base un poco más sintética, ¿no? Que es el puro punto de inicio de la función administrativa, que es lo que se empieza a la planeación en este caso. Bueno, ahora vamos con George Terry. La planeación es la selección y realización de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones respecto al futuro. Es la visualización y formulación de las actividades que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados deseados. En este caso son todas las acciones administrativas y que se tienen que empezar a trabajar para establecer los objetivos. Y cómo se van a empezar a trabajar y con qué pasos empiezan a trabajar, ¿no? En cuanto a esa parte, se empiezan a desglosar para que las personas que llevan a cabo los procesos o los objetivos empiezan a desarrollar una satisfacción o ¿cómo se podría manejar esa parte? Como como una forma de desglose más operativo por donde ya los resultados se van viendo día a día, ¿no? Entonces, de alguna forma ya tú vas viendo cómo se va desarrollando cada cosa o cada detalle con puntos y con comas, ¿no? Entonces ya vas viendo la parte operativa, va desarrollando cada punto, cada detalle, cada cosa. Es importante que en este aspecto ya se pueda desarrollar ya se pueda desarrollar de una forma más específica. Entonces ya se puede hacer, esos objetivos se van estableciendo y se van desarrollando poco a poco, cada día. Entonces ya aquí ya se empieza a visualizar o se empieza a ver, ¿sabes qué? Hoy desarrollamos un punto, el punto 1 se desarrolló de esta forma, ¿no? El punto 2 se desarrolló de esta forma. Hoy se hicieron tantas ventas, ¿no? De este producto, el celular. Mañana al día siguiente se hicieron 50 cargadores, ¿no? Al otro día se vendieron, no sé, 30 bocinas, ¿no? Entonces ya cada día lo vas desarrollando y ya llevas un análisis de los objetivos que vas logrando, ¿no? Ya con eso ya sabes que para planear ya vas a poder desarrollarlo de una forma más estructurada para poder tú tenerlo más en cuenta. En ese aspecto era lo que habíamos visto de la ODP, ¿se acuerdan?
Entonces de ahí ya lo vas a poder desarrollar un poco más. Obviamente ya tienes ahí una base, una estructura de cómo medirlo, ¿no? Ya sabes que, mira, lo medí así y la planeación va enfocado a eso, pues, ¿no? Ahora voy a, tal vez en esta semana vendí 50 piezas o el siguiente mes mi idea es vender 60, ¿no? O ya vi todo el año y vendí 55 en enero, 70 en febrero y en marzo ya vendí 10, ¿no? Entonces ahora voy a tratar de equilibrarlo un poco más, ¿sabes qué? Tal vez en enero venda 30, en febrero tal vez sí venda un poco más, 60 o un poco más, y en marzo voy a tratar de ver la forma de vender más todavía, o sea, si vendía 10 voy a tratar de vender 20 o 30, o sea, de alguna forma es la idea que tú puedes generar para conseguir llegar al objetivo, pues, ¿no? Que es como muy relevante, pero ya de una forma más estructurada. Ahora vamos a ver el de Charles Hummel. Asevera que planificar significa trazar un camino de una situación determinada hacia el futuro deseado, pero posible. Aquí pues nada más es como una aseveración de cómo se puede planificar y ya para qué sirve, ¿no? El planificar, que es lo que viene ahí sintetizado en ese párrafo, en ese texto. Ahora, las Naciones Unidas comentan que la planeación es un proceso de elección y selección entre cursos alternativos de acción con vistas a la asignación de recursos escasos con el fin de obtener objetivos específicos sobre la base de un diagnóstico preliminar que cubra todos los factores relevantes que puedan ser identificados. En este caso, pues las Naciones Unidas ya tiene un proceso de planificación un poco más actualizado, pues porque se creó apenas hace unos 60 años y ya empezó a trabajar en cómo se puede desarrollar la planeación. Obviamente está enfocado específicamente en los procesos de selección, bueno, reparto de recursos y esta parte de ayuda a todas las áreas o permear en todas las áreas posibles. Entonces está muy, muy general, como lo estamos viendo. Ahora la Asociación Americana de Administradores plantea que la planeación consiste en obtener lo que se debe hacer, como se debe hacer, en acción debe tomarse quién es el responsable de ella, entre otros factores. Creo que está mal redactado. Plantea que la planeación consiste en obtener qué se debe hacer, como se debe hacer, qué acción debe tomarse, quién es el responsable de ella, entre otros factores. Creo que está mal, ahorita lo checo. Gerardo Gutiérrez afirma que ningún ejecutivo podría organizarse, dirigir y controlar con éxito su empresa a menos que también haya planeado con anterioridad las diversas acciones. Aquí pues estamos viendo como ya una ejecución más específica hacia una empresa, ya y sobre todo en la parte de un gerente, pues no, un administrador o un dueño, ¿no? Que es como la parte de que la persona que llegue a planear, ella tendría que haber planeado con anterioridad lo que va a hacer, pues no es como tomas las cosas y sino ya tienes que tenerlo de alguna forma. Obviamente ya es como otro proceso, pues no, ya es diferente. Entonces, sí, ahí tenemos que ver como más específico cómo se va a desarrollar. Peter Drucker asegura que las pocas compañías tienen ideas precisas de su misión, lo que ocasiona tomar un camino equivocado que conduce a sus peores errores y de ahí a la falta de planeación de muchas empresas. Bueno, en este caso, como vimos, hay varias empresas que tienen su misión como muy, muy general, pues entonces a veces se van perdiendo durante el proceso o el trabajo que se va haciendo día a día, pues se van perdiendo su misión o su visión, pues, ¿no? Por ejemplo, durante un tiempo se supone que Coca-Cola y Pepsi perdieron su misión y como que no encontraban hacia dónde iban, ¿no? Entonces Coca-Cola pues ya ahora se ubicó, se encontró como el camino y ya se va sobre esa parte, ¿no? Si se dan cuenta ya se enfoca en una cosa específica. Ahora Pepsi pues está como encontrándose, porque Pepsi ha costado mucho trabajo encontrar como su nicho, sobre todo en la parte de que no fuera América Latina, donde se vende mucha coca, se vende más coca que Pepsi, entonces es como encontrar su misión, pero pues les ha costado mucho trabajo porque no han encontrado. Sí han tenido como algunos chispazos, pero les ha costado posicionarse dentro del mercado, ¿no? Siempre, si te das cuenta, siempre es lo que más se busca es coca. Entonces ahí, por ejemplo, los errores se han cometido por parte de Pepsi, pues han sido porque no han encontrado la misión muy clara, ¿no?
Igual las cerveceras, por ejemplo, las cerveceras, a pesar de que tienen una estructura muy, muy controlada de los comerciales que ellos pueden promocionar, han ido encontrando de alguna forma cuál es su misión y su visión. El que ya de alguna forma ya encontró cómo desarrollar o cómo desglosar es Cuauhtémoc Moctezuma. Ellos ya encontraron su forma de expresar sus objetivos hacia el público, pero obviamente Modelo y Corona les han ido ganando porque ellos tienen un posicionamiento muy fuerte dentro del mercado mexicano y latinoamericano en general. Entonces la Corona está muy posicionada porque es un producto que se vende casi solo, ¿no? Durante mucho tiempo se ha vendido y la posición que tienen en el mercado es muy fuerte. Entonces ellos tienen como alguna forma ya muy estructurada y siempre han buscado encontrar ese camino. Obviamente les ha costado ahorita porque ya hay mucha polarización de los mercados, entonces ya hay mucha competencia y eso ha ocasionado muchas cosas dentro del mercado. Ezequiel Ander y Ek de Yeserkeldor plantean que planificar es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura dirigida al logro de objetivos por medio preferenciales en un proceso una actividad continua que no determina la formulación de un plan, sino que implica reajustes permanentes entre medio y fines. Considera que la planificación y ejecución son procesos interrelacionados, pero que deben considerarse analíticamente por separado. Entonces, la planificación y la ejecución se deben desarrollar de una forma, pues, no en conjunto, sino separados, son entes diferentes. Ahí, por ejemplo, hay como muchas formas de verlo. Hay muchas personas que dicen, no, es que tengo que plantearlo y después lo desarrollo. Pero pues sí es muy distinto la planificación a la ejecución. En el caso de que, por ejemplo, muchas veces nos pasa, no sé, si les pasa a ustedes, de que planeamos la forma de cómo vamos a trabajar durante un día en nuestra casa o en nuestro negocio, y de esas actividades que tenemos planeadas nada más desarrollamos una o dos, y las actividades más importantes tal vez no se desarrollen o no se hagan al tiempo y forma como se debe trabajar. Pues eso ha implicado que no se ha podido desarrollar de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque la planificación y la ejecución son formas de trabajo más estructuradas que de alguna forma no permiten que las empresas desarrollen todo su potencial. Porque, por ejemplo, la persona que planifica tal vez no tiene la idea de cómo se va a ejecutar, o la persona que ejecute no tiene idea de lo que se está planificando. Entonces, a veces esa parte tiene que tener un puente donde las personas que tanto planifican como ejecutan puedan desarrollarlo de la forma más adecuada. Por ejemplo, en publicidad pasa mucho que la idea que te cuentan es una idea que tú dices, mira, me lo imaginé de esta forma, ¿no? Ya cuando ves la idea desarrollada, pues no te queda muy claro, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con las películas de anime, ¿no? Que se traen a la vida y cuando la ves, pues no es lo que tú esperabas, ¿no? Dragon Ball, por ejemplo, que se hizo una película de Dragon Ball, la película pues es una cosa espantosa, pero obviamente si te cuentan la idea de Dragon Ball, pues sí, ya tienes una idea muy clara de cómo es. Entonces ya la idea, traerla, aterrizarla, pues sí está bien difícil, no es así como que tan fácil. ¿Cómo la vas a aterrizar? Pues, ¿no? Y lo mismo que pasaba con Marvel, lo que les decía al principio, de Marvel, ¿cómo aterrizas esas películas? Pues de esta forma, ¿no? Pero ya tuvieron que trabajarlo, estructurarlo muy bien para poder aterrizarlo bien, pero ahí se ve la ejecución, que es una ejecución como muy clara, ¿no? Entonces la ejecución tiene que ir de la mano de la planificación, pero sí se trabajan de una forma separada, pues, ¿no? Primero trabajas la planificación y después la ejecución, o a veces en algunos casos primero trabajas la ejecución y luego la planificación, pues, ¿no? Porque ya tienes la estructura o ya más o menos tienes una idea y ya después trabajas la parte de la ejecución. Entonces sí está un poco complicado de alguna forma desarrollarlo más a detalle. Entonces siempre es necesario que ustedes tengan esa parte como muy, muy, muy aterrizada. Yo soy de la idea de que la idea y la ejecución van de la mano, pero sí, si la idea es muy buena
y la ejecución es muy mala, pues no tienen un buen producto. Si la idea es mala y la ejecución es buena, ahí pues todavía puede ser adaptable o todavía puede ser pasable, pero no en todos los casos. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, a veces que se les ocurre, no sé, ir a comer memelitas, ¿no? Un ejemplo. Y ¿sabes qué? Voy a comer memelitas, ¿no? Pero a la hora de llegar a comer memelitas, la señora pues no preparó bien las memelitas o no preparó bien, no sé, lo que iba a hacer, y pues ya no le salió bien, ya quedó mal, ¿no? La ejecución les quedó mal y pues ya tuvieron el producto final, pues fue algo muy malo, ¿no? Ahora, pero si tal vez no tenían planeado desayunar algo así y fueron y desayunaron y les gustó mucho, pues ya tienen la planeación fue buena, la ejecución fue buena, perdón, la planificación pues no, porque no tenían ni siquiera idea de dónde iban a ir, pero al final del día les quedó un buen sabor de boca, pues no, porque probaron algo distinto o no sé. Entonces eso como que se puede escalar a diferentes niveles y se puede ir trabajando. Obviamente, como les decía, es muy, muy distinto, ¿no? Cada empresa, cada ejecución varía, ¿no? Pero sí es importante que lo vayan viendo, que lo vayan analizando, para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pues miren, ya son las 8, ya no se nos hizo más tarde. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, para que ya la próxima, para la próxima clase ya terminamos de ver lo de la ejecución y la planeación, porque son varias cosas. Entonces, para que ya la próxima clase ya terminemos esa parte. Y ya los que tienen algún pendiente todavía, pues hasta las 12 de la noche de hoy pueden mandarlo, ya es la última oportunidad, si no, pues ya va a tener que ser en recuperación. ¿De acuerdo? Profe, un favor. ¿Sí? ¿Nos podrá compartir la información que acaba de presentar? Sí, claro. Ajá. Sí, si nos la puede compartir o cómo hacemos para Sí, obtenerla. claro. Sí, no se preocupen. Ahorita voy a dedicarme a terminar lo de los compañeros, entonces que no tienen esta parte, y ya yo creo que en la próxima clase ya se los comparto todo para que lo tengan ya estructurado. ¿De acuerdo? Está bien, profe, gracias. De acuerdo. Entonces nos vemos el próximo jueves para seguir la clase. Oiga, profe, Dígame. solamente va a capturar la primera actividad, ¿verdad? Las otras se van a quedar igual. ¿Cómo? Porque creo que la actividad 2 nos da, creo que hasta 5 días más para subirla. No, ¿Lo va a o sea, digamos que modificar? son todas las actividades, tienen que subir ya, pues no, ya se supone que ya las tenían todas, ¿no? Ya las habíamos realizado. Ok, está bien. Sí, ya. Entonces, ¿va a activar todas o nada más una? Pues voy a activar todas para hoy, y ya hasta hoy se va a quedar, hasta hoy a las 12 de la noche. Está bien, profe. Ok. Profe, buenas noches. Creo que entré a la mitad de la clase, es que como estaba trabajando, no sé si me pueda poner asistencia o Okay. Ya no escuché mi nombre. ¿Cómo? Ya no escuché mi nombre cuando pasó. Pero había acabado de pasar lista cuando entré a la clase. A ver, ¿cómo te llamas? Gutiérrez Martínez Isabel. Profe, Uy. entonces, ¿cuál vamos a subir nosotros? Los que Pues, según entre... ya subiste la primera, la ODP que hiciste en equipo con tus demás compañeros, ¿no? No lo subí porque se cerró. ¿Por qué? Se cerró el portal porque pensé que era hasta el domingo. Pues hasta este domingo. Ajá, sí. O sea, pues súbela, ahorita los voy a activar hasta hoy, pues no, sube todo. Entonces voy a subir todo, Ajá. todas las actividades. O sea, ahí están 3 actividades ahorita. Entonces la ODP, las otras 2, Good luck in the next battle.